Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos a la lección número 4 del primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 34. Nuestro tema de hoy es sabiduría aplicada. El versículo clave de nuestra lección de hoy es el versículo 25, del cual hablaremos un poquito más adelante, y nuestro personaje principal será únicamente Salomón. Hay algunas observaciones en este capítulo que te animo a tomar en cuenta y son palabras que sobresalen como gobierno, dominio, conquistar, sabiduría y entendimiento. Creo que estas definen las características esenciales del reinado de David. Nuestro objetivo principal para esta lección es reconocer la necesidad de aprender a aplicar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida para poder vivir en paz. Como tema introductorio a nuestra lección de hoy, te comento, hay una máxima que dice que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Si te detienes un poquito a reflexionar en esto, te vas a dar cuenta que es algo que puedes aplicar prácticamente a todas las áreas de tu vida, ya sea espiritual, material o moral. Vivir en orden no es algo que sucede de forma automática. Tenemos que ser intencionales y muy conscientes de qué es lo que queremos en cuanto a establecer en nuestra vida las prioridades, pero también no solo priorizar las cosas importantes, sino también ordenarlas. Muchos de nosotros pudiéramos tener un desorden en las diferentes áreas de nuestra vida y puede ser desde la salud hasta nuestra relación con Dios. Yo quisiera que hoy enfocáramos obviamente el tema del orden en nuestra vida para poder aplicar la sabiduría al área espiritual. Pero creo que no podemos separar, ¿verdad? Porque finalmente somos seres compuestos por espíritu, alma y cuerpo. No podemos separar una cosa de la otra y pensar que pudiéramos hacer a un lado el área moral o el área material incluso y dar un sobreénfasis al área espiritual en cuanto a la aplicación de la sabiduría y al orden que debemos tener en todas las áreas, pues creo que sería irresponsable porque una afectará a la otra y la otra afectará a la una. La porción de la escritura que vamos a considerar en esta ocasión nos va a dar los pormenores de la organización y la realización del reino bajo el liderazgo de Salomón. Esta organización le permitió disfrutar de un periodo de prosperidad, de estabilidad y de paz. Que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para aplicarla a las diferentes áreas de nuestra vida y podamos disfrutar de los frutos que solamente la sabiduría nos puede dar. Antes de arrancar con nuestro pasaje de Primera de Reyes capítulo 4, como parte de esta introducción, te invito a que leas conmigo Proverbios capítulo 9, versos 4 al 6. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. El capítulo 4 de Primera de los Reyes es un resumen general de la vida y obra de Salomón. Obviamente vamos a entrar en algunos detalles a lo largo del libro, pero este capítulo 4 aquí nos va a hacer un resumen de lo que fue el reino de Salomón. Vamos a dividirlo en dos grandes secciones. La primera es la organización del reinado y la segunda es la realización del reinado de Salomón. La primera sección, versos 1 al 19, la segunda sección, versos 20 al 34. Vamos a tener o a desarrollar 6 puntos a lo largo de
toda esta reflexión, 4 van a pertenecer a la primera sección y 2 a la segunda sección. Organización y realización. Vamos a la sección número 1, que es organización. En el caso de la organización, el punto número 1 es gobierno. El verso 1 dice lo siguiente: Salomón ya gobernaba todo Israel. Es lo único que dice el verso 1. Y en este caso, fíjate que es importante lo que el escritor ahí resalta. Pareciera ser pues algo como muy obvio, pero no lo es. Recordarás, como vimos capítulos antes, el escritor, ¿verdad?, establece esta idea de al hacer Salomón tal o cual cosa, recuerdas en el capítulo 2, afianzó su trono. No es simplemente el recibir una corona y ya, sino que una vez que recibes una corona, o en este caso, ¿verdad?, que los reyes reciben una corona, tienen que establecer su dominio, tienen que establecer su reino, tienen que afianzarlo para que puedan entonces desarrollar su proyecto de gobierno. En este caso, ya el capítulo 4 nos dice que Salomón ya gobernaba sobre toda la nación. Dios había entregado a Salomón una nación unida y toda la nación gustosa se sometió a su autoridad. Salomón había heredado de su padre David un reino ya en una época de paz. Recuerdas que pues David, como hemos dicho en muchas ocasiones, fue un guerrero de 1000 batallas. Y todas estas guerras y todas estas batallas que David libró, pues tuvieron un resultado favorable para poder heredarle a Salomón un reino ya consolidado, reino de paz, que Salomón supo administrar muy bien. De hecho, pues en el reinado o bajo el reinado de Salomón, no hubo una sola guerra que se librara. Sí tuvo algunos conflictos ahí que veremos más adelante, pero fueron en realidad pues mínimos. Salomón no se caracterizó por ser un hombre de guerra, sino más bien por ser un hombre pacífico. Su nombre mismo significa eso, pacífico. Shlomo, de donde también se deriva la palabra shalom, paz, significa pacífico. Ahora, recuerda, estamos en esta sección número 1, la organización, y el objetivo es aprender nosotros a aplicar la sabiduría para organizar nuestra vida y poder disfrutar a la postre o en el futuro de paz, de tranquilidad, de prosperidad. El dominio propio, que sería de alguna manera la virtud asociada al gobierno, en este caso al gobierno de Salomón, para nosotros sería el dominio propio, que es una cualidad indispensable en la vida de todo creyente. No podemos ordenar y no podemos organizar nuestra vida y esperar tener en el futuro tranquilidad y paz si no empezamos por ahí, por el control de uno mismo. Proverbios capítulo 16, verso 32, dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Es una fatalidad y sería un fracaso, es un fracaso para todo creyente que no ha desarrollado en sí mismo el control de su vida, el control de sus emociones, el control de sus debilidades, el control de sus apetitos, porque es la única forma en la que nosotros podemos, a través del dominio propio, que es un don del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 dice que es un don del Espíritu. También 2 de Timoteo 1 al 7, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por lo tanto, es algo que se demanda de nosotros. Y una vez que desarrollamos y ejercitamos el control de nosotros mismos, el dominio de nosotros mismos, entonces es que podremos comenzar a ordenar nuestra vida. Imagínate, volviendo al caso de Salomón, que Salomón hubiese querido establecer un reino de orden para poder disfrutar a la postre de un gobierno próspero, de un gobierno de paz, de un gobierno de tranquilidad, sin poder tener dominio o gobierno sobre la nación. Eso sería imposible, porque estaría más bien desarrollando un gobierno de apagar fuegos, de apagar revueltas, de tratar de controlar a la gente. Eso no te permitiría desarrollar un buen gobierno o un gobierno saludable. Y entonces, si aplicamos esa analogía a nuestra propia experiencia, bueno, no vamos a poder ordenar nuestra vida y disfrutar de tranquilidad y de paz
si no desarrollamos el dominio propio. Así que, como primer punto, que es gobierno, yo te animo, te invito, Dios nos anima, Dios nos invita, nos exhorta a que desarrollemos el dominio propio, el autocontrol. Un creyente que no puede dominarse a sí mismo, no puede ordenar su vida. No podemos ordenar aquello que no gobernamos. El punto número 2 en esta primera sección es la responsabilidad. Versos 2 al 6 dicen lo siguiente. Y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Eliud, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Sabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adorinam, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón tenía cubiertas prácticamente todas las áreas de su gobierno, comenzando desde el área militar, civil, espiritual, material. Cada uno de estos responsables era de alguna manera quien estaba a cargo de que todas y cada una de estas áreas funcionaran como relojito. Ahora, esto no es un modelo nuevo. Lo que Salomón está estableciendo, obviamente, era algo que otros reinos seguramente hacían. También su padre tenía una corte y también tenía un sistema administrativo similar. Muchas de estas cosas, tal vez Salomón las vio en la forma de gobierno de su padre David. Pero el punto no es establecer un sistema que funcione. Creo que el reto siempre es hacerlo funcionar. Y el ver en el caso de Salomón un sistema de gobierno tan preciso nos llama la atención porque a lo largo de su reinado hizo que cada una de estas áreas funcionara con precisión. Había un responsable que iba a supervisar cada una de las áreas a desarrollar. Ahora, ten en cuenta que aunque no hemos llegado allá, pero ya llegaremos en la lección siguiente, Salomón desarrolló un reino, pues me atrevería a decir como ningún otro, en majestuosidad, en prosperidad, etc. Así que cada uno de estos hombres de alguna manera contribuyó bajo la supervisión, bajo la tutoría y la dirección de Salomón, contribuyeron para que el reino se expandiera en la forma en la que lo hizo. Ahora, ¿esto cómo aplica a nuestra experiencia? Ya hablamos en el punto número 1 de gobierno, dominio propio. Este punto número 2, que es responsabilidad, somos tú y yo responsables directos de cada una de las áreas de nuestra vida. El área económica, el área familiar, el área espiritual, el área ministerial, porque todos, en teoría, todos servimos al Señor y todos desarrollamos un ministerio. Y es necesario que tengamos una supervisión responsable de cada una de estas áreas y no dejemos el resultado al azar. Creo que mucho del problema en nuestras vidas, en el desorden que tenemos en nuestras vidas, se deriva de que dejamos que las cosas se desarrollen o crezcan como hierba silvestre. Así simplemente como si las semillas hubiesen caído y a la espera de la lluvia crezcan solas, se desarrollen solas y esperar ver un hermoso jardín sin haberle metido mano. En este punto, yo te quiero invitar y obviamente en nuestras semillas en casa o en tu estudio personal tendrás que reflexionar en esto. Necesitamos ser responsables de todas las áreas en las que nuestra vida se desarrolla. Y para empezar, creo que sería importante que hiciéramos una autoauditoría de cada una de estas, por lo menos de estas tal vez 4 o 5 que te acabo de mencionar. ¿Cómo está tu vida en ese sentido? ¿Hay orden? ¿Consideras que tienes las cosas en orden? ¿Que has hecho una planeación? ¿Que estás desarrollando, por ejemplo, tu vida espiritual? ¿Te estás aplicando en ello?
¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Sabes qué es lo que quieres a futuro? ¿O simplemente tu vida espiritual se desarrolla así, a la suerte, al azar, a lo que vaya pasando cada día? Pues obviamente no esperemos mucho. Vuelvo otra vez a tratar como de ubicarnos en cuál es el objetivo, ¿verdad?, de esta lección. Es que aprendamos a aplicar la sabiduría, a establecer orden en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, para que podamos a la postre disfrutar de tranquilidad, de paz y de prosperidad en todas las áreas. El punto número 3 de la primera sección es la provisión. Vamos a ver en esto que Salomón está desarrollando, qué es lo que hizo. Versos 7 al 19 nos hablan de una estrategia muy particular, muy acertada, que le permitió también desarrollar y establecer orden en su gobierno. Versos 7 al 19 dicen así: Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes. Comienza desde la segunda mitad del verso 8 y termina esto en el verso 19. Y vamos a omitir la lectura de los nombres, aunque yo animo a todos aquellos que están revisando la escritura en casa o en sus semillas en casa, que los lean. Pero vamos a tratar de economizar el tiempo, pero dando por hecho, ¿verdad?, que van a mencionarse los 12 nombres de estos gobernadores y los territorios que cada uno de ellos gobernaron. De manera muy sabia, Salomón garantizó la provisión de la casa real. Ya lo veremos a partir de la lección siguiente, pero te vas a dar cuenta que todo lo que Salomón hizo, lo hizo a niveles ultra. O sea, no hizo las cosas bien, las hizo con una excelencia que trascendió incluso en la historia. El pasaje, ¿verdad?, que revisaremos la próxima lección es la preparación para la edificación y la construcción del templo, que también se desarrolla en el capítulo 6, luego la construcción de sus palacios. Es decir, generó o creó una burocracia enorme. Y obviamente una burocracia enorme también consumiría grandes cantidades de provisión. Y para esto, fíjate, Salomón también se preparó. Entonces, lo que hizo fue establecer un modelo a través del cual dividió el país en 12 regiones. No tiene nada que ver con las 12 tribus de Israel. Bien pudo haberlo hecho así. Sin embargo, por alguna razón que solamente él supo, dividió el país en 12 territorios, para que cada territorio y el gobernador de cada territorio supliera la necesidad material de la casa real una vez al año, es decir, un mes a cada gobernador. Y creo que fue una decisión muy inteligente, muy sabia, porque no fue algo gravoso ni fue una carga para un territorio en particular, sino que cada año, ¿verdad?, tenían que estar listos para enviar la provisión al rey. Y creo que pudo Salomón haber utilizado este principio. Si la cabeza, hablando de él y de su sistema burocrático, si la cabeza es provista del cuerpo, bueno, entonces la cabeza también tendrá la oportunidad de, con su sabiduría, con su capacidad, proveer al resto del cuerpo de provisión. O sea, fue un círculo, le llamo yo un círculo virtuoso, el que Salomón desarrolló. Y fíjate que es algo muy interesante que pudiéramos nosotros aplicar a nuestra experiencia. Los territorios aquí descritos pudieran representar áreas de nuestra vida. Y si aprendemos a generar fuentes de provisión o círculos virtuosos, podemos disfrutar, al establecer este orden, podemos disfrutar en el futuro de grandes beneficios. Te voy a dar algunos ejemplos. En el área espiritual, ¿cómo puedo en el área espiritual generar un círculo virtuoso o generar una fuente de provisión? Por ejemplo, buscar al Señor. Juan capítulo 15, verso 5, Jesús dijo: separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y entonces, en primer lugar, en nuestra búsqueda del Señor,
estamos así como Salomón al establecer que un territorio y un gobernador le proveyeran una vez al año. Nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos generando círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque cuando yo busco al Señor, recibo del Señor bendición. Y entonces es comenzar a ordenar. Yo puedo comenzar a ordenar mi vida espiritual de esa manera. Otra forma también de generar una fuente de provisión espiritual es amando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Esto a la postre me va a generar también un beneficio. En el área material, trabajar con diligencia. Trabajar con diligencia también nos generará un círculo virtuoso. Otro puede ser administrar con responsabilidad los recursos materiales que Dios pone en nuestras manos. No me voy a detener aquí, aunque me encantaría, pero ya hay una serie del trabajo de la cual puedes escuchar y puedes estudiarla ahí en nuestra página www.semillasenada.com. Pero en este caso, por ejemplo, administrar con sabiduría y con responsabilidad los recursos que Dios nos da es algo que muchos de nosotros no hacemos. Y después, a la postre, estamos, obviamente porque vivimos en desorden, a la postre estamos batallando y estamos sufriendo las consecuencias de no haber administrado con responsabilidad. Y eso nos genera grandes problemas que afectan nuestra vida espiritual, que afectan también los aspectos, ¿verdad? Familiares, etcétera, etcétera. Pero en la medida en la que vamos ordenando nuestra vida, estamos abonando para que en el futuro podamos vivir tranquilos. En el área moral, por ejemplo, también una fuente de provisión pueden ser nuestras amistades, nuestros amigos. Cuando tú y yo generamos nuevas amistades, cuando generamos un círculo de conexión, estamos también abonando. Dice, precisamente lo escribe Salomón en el libro de Eclesiastés, dice, mejor son dos que uno. Generalmente usualmente lo aplicamos a la relación matrimonial, pero él no está hablando ahí propiamente del matrimonio, está hablando también de la amistad. Otra forma en la que podemos generar fuentes de provisión a futuro es la rendición de cuentas. En la medida que tú y yo rendimos cuentas a alguien más de nuestra vida, de nuestra situación, estamos abonando para el día de mañana no batallar. ¿Por qué? Porque esa persona a la que tú le rindes cuentas te dará consejo. Esa es tu provisión, fíjate. Te va a dar un consejo, te va a acompañar en un tiempo difícil. Discúlpame, pero que lo repita por tercera ocasión, pero espero que estemos todos captando la idea de hacia dónde nos lleva esta lección. Salomón está estableciendo un orden para poder en el futuro disfrutar de las cosas que está desarrollando. Y lo mismo podemos aplicar tú y yo. Bueno, esos tres puntos, ¿verdad? Que obedecen a la primera sección. Vamos a la sección número 2, que es la realización. Como recordarás, te comentaba, dividimos el capítulo en 2 secciones para que en la primera pudiéramos observemos cómo Salomón se organiza, cómo organiza su reino. Pero en la segunda parte, el capítulo nos ofrece ahora los beneficios, que es la realización, los beneficios de este orden establecido. Y el punto número 4 de nuestra lección es prosperidad y paz. Vamos a leer los versos 20 al 28. Dice así: la gente de Judá y de Israel eran tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos, desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad.
El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12,000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Esto que leemos aquí, pues define definitivamente la edad de oro de Israel. Como te decía hace un momento, creo que esta parte de la historia de Israel no se repitió nunca. Pero sí es interesante observar la prosperidad que se generó, la abundancia que se generó durante el mandato de Salomón. Esto debemos verlo obviamente como un proceso. Como te decía, el capítulo 4 es un resumen de todo el reinado de Salomón. Entraremos en detalles como retrocediendo en el tiempo a partir del capítulo 5. Pero este capítulo 4 es solamente un resumen, un extracto. Define el principio y el fin. Y entonces en esta sección el escritor nos ofrece pues algunos detalles solamente de todo lo que se vivió y cómo la gente lo percibió a lo largo de sus 40 años. Un largo proceso. O sea, Salomón no crees que recibió la corona y al mes estaban disfrutando de todas estas cosas. En definitiva, no. Pero Salomón organizó su reino y al organizar su reino y al establecer las pautas de gobierno, pudo entonces comenzar a disfrutar y a ver con sus ojos el resultado de su trabajo. El verso 20, fíjate, dice que no le faltaba lo necesario a nadie. Todos, dice, vivían bajo su vida y bajo su parra, que es una expresión, creo yo, que define esta paz y seguridad que se sentía en el pueblo porque no tenían temor de que alguien viniera y arrebatara sus cosechas. Yo creo que era el sueño de todo país actualmente o históricamente, tener un momento o un tiempo así. Pero no solamente Salomón llevó al pueblo en este proceso, ¿verdad?, de una satisfacción de las necesidades básicas, sino que lo llevó incluso a la sobreabundancia. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 14 al 17, y vemos lo que el escritor de las Crónicas nos dice ahí. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. ¿Te das cuenta en cuán poco tiempo Salomón llevó a Israel a sus años de esplendor? Me hace pensar, y digo, me es difícil no asociarlo a un país contemporáneo que ha logrado una prosperidad en un periodo de tiempo muy similar, cual, dicen algunos, no ha habido un pueblo antes en la historia que en tan poco tiempo haya logrado lo que China ha logrado al día de hoy. Y mira, bastaría con observar un poquito la forma en la que los asiáticos han desarrollado su forma de gobierno y te darías cuenta que han aplicado seguramente principios como los que estamos viendo tú y yo aquí, principios de orden, políticas exteriores y políticas internas
en las que se establecen normas muy estrictas de trabajo, de etcétera, etcétera, que les han llevado en poco tiempo a ser una nación ya considerada como una nación poderosa y una nación rica. Mientras que otras naciones, tal vez como la nuestra, que con casi con 300, 400 o 500 años, ¿verdad?, de conquista y de desarrollo de nación, hay muchas cosas que todavía están pendientes en nuestra agenda y que se ven todavía muy lejanas y distantes. Pero todo tiene que ver con el desorden, tiene que ver con no aplicar sabiduría y en nuestro caso particular, ojalá puedas ir armando ya el rompecabezas. Necesitamos tú y yo aprender a establecer principios de orden, comenzando, como hablamos hoy, con el dominio propio y con la responsabilidad en cada área de nuestra vida para que podamos comenzar a disfrutar los beneficios de establecer ese orden. Porque yo te preguntaría, ¿qué tipo de vida deseas en el futuro inmediato? Si ya superas los 50 o 60 años, bueno, el futuro ya te alcanzó, pero por lo menos estás estableciendo orden en tu vida para disfrutar tus años de tercera edad. Si eres joven que está escuchando, ojalá Dios te dé verdad, ojalá pidas, porque Dios siempre nos da, pero ojalá pidas a Dios sabiduría para ordenar tu vida a temprana edad. Si estás en una edad intermedia, entre tus 30 y tus 40 años, donde todavía eres productivo y todavía puedes planear a futuro a corto plazo, aprendamos a aplicar la sabiduría que Dios nos da, porque es un don que Dios nos da, te lo repito, para que puedas en lo futuro tener una vida tranquila, tener una vida de paz. Hay muchas cosas que se van a salir de control, hay muchas cosas que definitivamente no puedes tener, ¿verdad?, aseguradas, como la salud, etcétera, etcétera. Situaciones, ¿verdad?, económicas, pues inesperadas. Pero, por ejemplo, en la salud, si hoy no cuidas tu salud, ¿por qué hemos de esperar tener una buena vejez? Si hoy no cuidas tus finanzas, ¿por qué esperas tener un buen retiro? Si hoy no abonas a tu vida espiritual, ¿por qué esperas el día de mañana ser un creyente como el que siempre has soñado? Todo comienza con aplicar sabiduría, establecer orden en nuestra vida para poder disfrutar a la postre. En países como el nuestro, desafortunadamente, nunca me gusta utilizar nuestro país como ejemplo, pero pues no podemos hablar de otro más que del propio. Parece que lo único que hacemos es sobrevivir y tratar de solucionar en la medida que el problema se nos viene encima. Pero los países de primer mundo se caracterizan por establecer un orden que sirva a futuro, planeación a 50, a 100 años. No importa que quienes planeen ya no vayan a vivir. Si tú y yo aplicamos esos principios a nuestra vida, indistintamente de que vayamos a vivir 10 o 15 años, no importa, porque las cosas que tú ordenas hoy van a beneficiar a tus hijos, a los nietos que tal vez no vas a conocer, a los bisnietos que seguramente no vas a conocer, o a los tataranietos, que es un hecho que no conoceremos. Aprendamos de esto, estas cosas que Salomón disfruta o que el pueblo estaba disfrutando bajo el reinado de Salomón, se derivan de la primera sección. El punto número 5 en esta segunda sección, que es la realización, es la comprensión. Versos 29 al 34 dicen así. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces.
Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. En este punto número 5, la comprensión, vemos a Salomón pues, como un hombre superdotado, definitivamente superdotado, porque sabía disertar sobre una cantidad impresionante de temas. Hoy, pues, tú y yo los buscaríamos en Google, ¿no? Si quisiéramos saber cualquiera de esas cosas, irías a un buscador y dirías, ya sé esto, ya sé aquello. Pero en aquel tiempo no había otra cosa. No había incluso literatura que hablara de todos estos temas. Sin embargo, Salomón disertó sobre cosas que nadie más conocía. Pudo ver lo que nadie pudo ver, observó lo que muchos no observaron. Creo yo, ¿verdad?, que además de la sabiduría que Dios le otorgó, Salomón tenía una característica, era la de observar. Proverbios 6:6, ¿no? Mira al hormiga perezoso, ve sus caminos, sé sabio. Y quiero suponer que cuando Salomón disertó acerca del trabajo de las hormigas y consideró cómo trabajaban en verano para acumular para el invierno, y de ahí obviamente extrajo una enseñanza que deja ahí en Proverbios capítulo 6, lo hizo sentado observando, sentado pensando y reflexionando, y a partir de esa reflexión buscó cómo aplicarlo a la vida diaria. ¿Sabes? Tú y yo tenemos toda la capacidad de parte de Dios para poder hacer algo así. Si nos detenemos a observar, si nos detenemos a reflexionar, a pensar. Mucho del orden en nuestra vida o de las cosas que podemos ordenar en nuestra vida requieren de reflexión, requieren de pensar. No vivas la vida por vivirla o sobrevivirla nada más. No sigas adelante sin hacer pausas reflexivas en tu interior, en cuanto a tu fe, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu trabajo, tus finanzas, tus amigos, tu familia, tu iglesia, tu servicio a Dios. Necesitamos detenernos a reflexionar en todo ello y pedir a Dios sabiduría para poder aplicarla a cada una de esas áreas y disfrutar a la postre de haber corregido, de haber resuelto, de haber determinado en donde se requería tomar una decisión. Entonces, en esta última sección, ¿verdad? Y en este punto número 5, que es la comprensión, para mí la comprensión no es otra cosa sino claridad. Obviamente, en el caso de Salomón, en las cosas comunes, no solo en las cosas comunes, también obviamente en las de orden espiritual y práctico, pero aquí el escritor define la capacidad de Salomón de disertar sobre una cantidad impresionante de temas. Si nosotros lo traemos a la aplicación, a la vida diaria, fíjate, Dios nos puede dar esa claridad y esa sabiduría para poder organizarnos, para poder armar nuestro rompecabezas, porque a veces nuestra vida puede ser como un rompecabezas de 1000 piezas y todas las piezas están por todas partes. Y no tienen orden, no hay una imagen, no hay algo en nosotros que pueda verse como algo deseable. Quiero que terminemos esta reflexión leyendo el libro de Proverbios, precisamente en el capítulo 9, pero ahora los versos 7 al 12, y me permitas después de la lectura hacer un cierre. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Esta porción del Proverbios capítulo 9 que escribió Salomón, creo que tiene mucho que decirnos en cuanto a lo que Dios también nos ofrece. Aquí obviamente es una relación interpersonal. Corrige al sabio y te amará. Reprende, ¿verdad?, al sabio para que sea aún más sabio. Es creo que una referencia o un punto de referencia en cuanto a lo que Dios también tiene para nosotros. En la parábola de los talentos, o llamada así parábola de los talentos, Jesús dijo que al que más se le da y más trabaja, pues se le dará todavía aún más.
Al que se le dio poco, pero que de una forma irresponsable lo guardó o no lo administró, dice, aún lo que tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Utilicemos estas dos imágenes para cerrar, ¿verdad?, nuestra reflexión y para que podamos llevarnos también material para pensar, para reflexionar en nuestras semillas en casa. Pero creo que en la medida en la que tú y yo nos aplicamos, es decir, si tú y yo deseamos aplicar la sabiduría de Dios a todas las áreas de nuestra vida, comenzamos a ordenar nuestra vida, comenzando tal vez con tu matrimonio, con tu relación con tus hijos, con tu economía, con tu vida espiritual, etcétera, etcétera, cosas de las que ya hemos hablado. Si tú comienzas a ordenarlas, no dudo ni tantito que Dios nos va a dar más, y nos va a dar más, y nos va a dar más sabiduría, y nos va a dar junto con la sabiduría comprensión, claridad. Vamos a poder ver la vida desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de verdad, que sea atractiva a quienes no conocen al Señor. Porque es muy triste, de verdad es muy triste, que lo único que tengamos que dar a quienes nos rodean sea nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que nos haga distintos de aquellos que no conocen al Señor es que creemos en Cristo, que vino a morir por nosotros, que fue levantado de la tumba, que ascendió a los cielos y que gracias a eso he recibido salvación. Eso es obviamente el centro del Evangelio, pero es muy lamentable que eso sea lo único que la gente vea en nosotros. Creo que un creyente debería caracterizarse también por una forma de vida ordenada, deseable y admirable por cualquiera, que pueda asomarse a tu vida familiar, que pueda asomarse a la buena administración de tus recursos, que pueda asomarse a tu vida espiritual, que pueda asomarse a tu disciplina. Y la disciplina tiene que ver con muchas cosas, incluso con la forma en la que alimentas tu cuerpo, etcétera. O sea, solamente te estoy dando así como que algunas cosas o puntos de partida para que lo lleves a la reflexión, pero de verdad que es una carta, ¿verdad?, muy abierta en la que podemos juntar muchas cosas en las que necesitamos poner orden. Acuérdate, nuestro tema de hoy fue sabiduría aplicada. Que esta lección que hemos revisado el día de hoy nos anime, nos impulse, nos lleve adelante un pasito más. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección número 5. Hasta entonces. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.